¿Qué es lo más difícil cuando se emigra y uno se tiene que separar de la familia? Cuando por diferentes razones un inmigrante toma la decisión de ir a buscar trabajo en otro país, en otra ciudad, moverse y tener que dejar a los hijos, a la esposa, a la pareja o emigrar solo. Esto te lo pregunto, Herminio, no solo por nuestra experiencia en varios países como migrantes y que nos hemos tenido que separar en 2 oportunidades, sino también para analizarlo y reflexionarlo desde el punto de vista psicológico. Quiero escuchar tu percepción. Mira, yo siempre he hablado sobre este tema en función de la etapa de la vida que estés viviendo. No es lo mismo cuando tú tienes 15, 18, 20 años, 22 años y emigras solo, tienes un mundo por delante, la juventud y la falta de experiencia no te hace ver los límites, los miedos, sino que al contrario te lanzas con esa energía. Yo que he tenido que vivir la experiencia de la migración, tanto solo, sin la familia, y también emigrando con la familia, te puedo decir que es vital y muy importante hacer un análisis a partir de la etapa de la vida en la que tú te encuentras. Como te digo, si tú estás casado, tienes tu matrimonio e incluso tienes hijos, es decir, tienes una familia conformada y tienes que irte a emigrar a otro país, tienes que separarte de tu familia, realmente no es nada fácil. Claro, eso es un motor, un motivador mayor que el hecho de que tú te vas solo solamente porque, bueno, quieres encontrar oportunidades, aprender. No lo desvalorizo, por supuesto. Siempre es una cosa emocionante cuando tú, siendo muy joven, comienzas en un lugar y quieres comerte el mundo. Pero cuando tú te vas solo, sabiendo que estás dejando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y tienes que irte, sabiendo que no sabes, a lo incierto, porque por más que planifiques el viaje, planifiques un poco dónde vas a estar, en el mejor de los escenarios, siempre estarás pensando, oye, ¿cómo estarán? ¿Qué pasa si no estoy yo? ¿Cómo resuelven los problemas de la vida diaria? Y si ocurre algo, siempre estás pensando en función de que algo puede suceder y tú no estás. Pero claro, como les digo, es un gran motor para enfrentar la vida de migrantes en función de dar lo mejor de ti para conseguir todo lo que tienes que conseguir para traerte a tu familia. Es muy duro, por supuesto, emocionalmente desprenderse es muy duro. Pero como te digo, dependerá si eso tú lo tomas como una manera de impulso para seguir atravesando, caminando el camino de la migración. ¿Cuáles son los riesgos? Desde el punto de vista psicológico, vamos a ponerlo en contexto. Los riesgos que se pueden tomar y la consecuencia de si hay riesgos de una separación cuando se es pareja y también se tiene hijos. Claro. ¿Cuáles son los riesgos, no, con los que tú te has encontrado tanto en los pacientes como en historias que has escuchado a lo largo del tiempo? Por supuesto, tratando de tomar que cada historia es diferente y cada individualidad es un mundo, pero sí, ¿cuáles son los riesgos que se asumen? Mira, yo te voy a poner 3 casos diferentes en los que he vivido de una manera cercana, porque he tenido que ser el psicólogo de estas personas, y con mucho respeto y sin poner nombres por el secreto profesional. Sin embargo, yo me he encontrado con estos 3 casos. El primer caso, un joven que se fue de muy temprana edad, estamos hablando de 16 años, casi los 17 años, dejó su tierra, dejó su familia y fue a encontrarse con su papá, que ya había emigrado y no lo veía desde hace como 8 o 9 años porque no podía, por la situación económica, no podía él devolverse. Entonces mandó el dinero para que el chico vaya y con él juntos empezaran a construir algo para enviar dinero a su familia o luego traerlo. ¿Qué pasó? Que este chico había cortado una relación materno-filial
casi de forma abrupta, porque fue obligado prácticamente a emigrar. Su deseo no era de emigrar, su deseo era de estar con su mamá, y por supuesto que quería ver a su papá, pero ese choque de ver luego a su papá después de tantos años, pareciera que algo no era lo mismo. Se había perdido algo en ese camino por la ausencia. Y la ausencia es algo que emocionalmente marca mucho en el ser humano. Este es un primer caso que yo te lo comento porque a veces cuando eres muy joven y te separas de la familia, esto puede generar, dependiendo del ser humano, por supuesto, y sus opciones, su manera de ver las cosas y su suerte, porque hay mucho de azar en esto también. Cómo enfrentar la vida. Hay algo que en ese desprendimiento le afecta. A este chico le afectó muy negativamente. Porque bueno, empezó a tener una serie de relaciones que no le ayudaron para nada. Otro caso es cuando tú te separas de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Esta persona se fue con todo el amor posible para construir algo para su familia y pasaron 5 años sin poder ver a su familia. Cuando por fin pudo ver a su familia, se había roto el amor. Se había roto. Y esto es una cosa que se afecta mucho. Ahí entra en juego no solo la soledad, sino también puede entrar en juego o la infidelidad, Claro. o bueno, que el amor se acaba, o evidentemente en cada uno echando mano de buscar una salida que al final termina siendo errónea, porque bueno, Claro, errónea en claro. cuanto a la función de lo que se acordó como pareja, ¿verdad? Cada uno sabrá cómo lo enfrenta, ¿no? Claro. Pero ¿tú crees que el hecho de separarse puede implicar que si la relación no está lo suficientemente sólida, sea más fácil que se rompa? Desde tu punto de vista, yo tengo una percepción sobre eso. Claro, claro. Si ya de antemano me dices que si no está sólida la pareja, si ya han atravesado por momentos muy complejos, donde ha habido incluso una situación ya de posible separación, pero luego, tratando de reconstruir la relación, se toma la decisión de la migración, estas personas se separan, pueden pasar muchas cosas. Yo te digo que de esto hay mucho de azar también, depende de las circunstancias, pero si evidentemente como relación no hay un fortalecimiento como digamos como de intenciones en conjunto, qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca con esta separación, cuáles son los riesgos que se toman. Si no se está claro de todo eso, evidentemente un amor sostenido en la distancia, solo por buenas intenciones, no va a durar. Pero fíjate, te digo que tengo otra percepción, además, o sea, comparto esa idea contigo, pero también puede darse el caso, como dice el refrán, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, Claro, que también esa se separación pueda servir como motor para que cada uno se dé cuenta de que sí le hace falta el otro. Claro. Y que si se tiene hijos, bueno, el tiempo compartido, ¿no? Al final, porque el tiempo es lo más valioso que podemos tener los seres humanos. Bueno, el tercer caso que te iba a comentar era Ajá. precisamente el de una separación, en cuanto que él fue a emigrar, estaba haciendo todo lo posible para el dinero, para conseguir que su familia se venga, y resulta ser que él le da un infarto y muere. Guau. Estas personas no tenían problemas en sí, pero te encuentras con ese azar de que uno de los dos puede morir. Claro. Y el otro Es incierto todo. empieza toda una situación de culpabilidad, como que ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué la migración? Cuando al final tú te pones a dar cuenta, pero ¿quién iba a saber que iba a pasar esto? No se trata de culpabilidad, son situaciones Es que en un la vida se precio presentan. que se pagó, Son los pero riesgos, el riesgo, los sí. riesgos que estamos hablando. Hay riesgo de separación, sí. Hay riesgo de muerte, sí. Hay riesgo de que te pierdas en el camino los objetivos que están planteados, sí. Esos son casos muy difíciles, pero también hay otros casos positivos con los que yo me he encontrado, de gente que ha asumido empezar de cero de una forma tan difícil, con situaciones laborales, con situaciones de vivienda muy mal, pasando incluso hambre,
Y luego al pasar el tiempo, bueno, ahí están juntos todos, progresando y Sí, por eso tratando lo de del caso por asumir, caso. claro, por supuesto. Nosotros aquí hemos escuchado muchas experiencias en Alemania. Nos encontramos ahora en Alemania, hemos vivido en España, en Irlanda, en Inglaterra, en Perú y aquí en Alemania. El penúltimo país fue en Irlanda. En cada video lo digo porque, bueno, no todos ven todos los vídeos, ojalá que lo vean todos y compartan. Pero aquí en Alemania especialmente, que estamos en el sur y nos encontramos con una gran migración de países de África, también de Asia y por supuesto Latinoamérica, muchos que vienen aquí como refugiados se separan. Tú tienes varias historias en los lugares en los que has trabajado de gente que se deja ver hasta 10 años para que pueda tener los papeles. Documentos, estar en regla para poder salir del país. Y claro. pierden, si vamos a suponer que tuvieron el hijo y se vinieron y pasaron 10 años, se perdió, vamos a decirlo de alguna manera, estos 10 años de vida. Claro. Te pregunto, ¿es un precio muy alto? ¿Qué crees tú? Por supuesto que es un precio muy alto. Uno no sabe las consecuencias hasta que las vive, porque a veces la ilusión a veces hace que tapes un poco el sentido que tenga que ver de evaluar la realidad y los riesgos que se toman. A veces solo con la idea de que sí, buscar futuro, pero si te pones a ver, o sea, ¿qué es el futuro? El futuro no es nada. Una ficción, Una porque ficción, vivimos solo es el algo presente. que nos creamos para él, pero sin embargo a veces el presente es tan determinante que uno pone en riesgo incluso lo que no existe como el futuro. Entonces, depende de las circunstancias de la gente. Hay gente que realmente tiene que emigrar, porque si no emigra, muere. O sea, hay situaciones muy complejas. Aquí en Alemania hemos podido vivir con gente que viene de las guerras por ejemplo, en Siria, en Sí. Afganistán. Tú me contaste de un caso de un compañero sí. que aparentemente pasó víctima, presenció en un Afganistán asesinato. cuando tomaron los talibanes. Él vio cómo llegaron a su casa, de él y de su vecino, y porque su vecino estaba en contra de ellos, ahí mismo le cortaron el cuello. Él tuvo que huir de eso y dejar a su esposa y a sus hijos. Y en la actualidad él está trabajando en función de traérselos. Pero es una cosa, una realidad brutal. Y sin embargo hay gente que tiene que hacerlo. ¿Qué puede pasar en el camino? Que esta persona, algo pase de donde no vive. se vuelvan a ver. No se vuelvan. Puede ser que O puede suceda. que sí, ese es el riesgo. El Pero precio se es apuesta a que sí va a lograrse. Todo Claro. depende de las circunstancias y de las personas. y de la capacidad que uno pueda tener o el valor de enfrentarse con esa Claro. realidad y saber hacer con ella. Claro. Cuando has escuchado estas historias, ¿qué acompañamiento nosotros, reflexionando ambos, ¿no? Podemos ofrecer cuando hemos trabajado con pacientes para que la persona sepa llevar de la mejor manera posible estos cambios, ¿no? Porque al final son cambios y todo en la vida es un cambio, pero esto es un cambio que el emigrar no es fácil y además se atraviesa por un duelo. Claro. Bueno, en principio siempre hay un primer momento en la transferencia del dispositivo clínico que es más que todo tratar de dar contención a muchas de estas personas, tratar de prestar el hombro, ¿no? Para que estas personas tengan un espacio para tramitar ese dolor, llorarlo si es necesario, gritar, quejarse, bueno, es un momento de apoyo, de soporte que hay que dar en ese sentido. Luego ya vienen los procesos donde, bueno, vamos a ver por qué este duelo, esta separación, este dolor se ha tramitado de esta forma en ti. Porque no en todos los seres humanos el dolor, la separación, la muerte significa lo mismo. Significa lo mismo. Y luego cómo resignificar todo esto. Sí, porque dejas un lugar y tienes que hacerte un lugar nuevo. Claro. Entonces dependerá del deseo de vivir que tenga cada quien, el deseo, un poco también dónde se coloca la libido cuando uno emigra, cuando uno está en una situación como la de ser nuevo en un país y empezar de cero y seguir adelante. Vamos a traducirles a los que no saben lo que es la libido, que la libido es esa energía vital que nos mueve, ¿no? Claro. Es un término psicoanalítico. La gran pregunta para ti, Herminio, nosotros como familia, y te lo voy a preguntar en función de la reflexión y de que como testimonio de que nosotros también vivimos una experiencia de separación
en dos momentos, estando en España, te fuiste a Inglaterra, y también estando en España, en una segunda oportunidad, te fuiste a Escocia. Sí. Para ti, ¿cómo fue el separarte en dos momentos distintos con nuestro hijo pequeño en ese momento? Y piensas, si lo tuviese que volver a hacer, lo harías. Poco, sin involucrar nuestra intimidad, como siempre te digo, no hablo de eso íntimo de cada uno, pero sí un poco a manera general. ¿Cómo fue la experiencia? Muy dura la separación siempre, sobre todo donde están los afectos involucrados, dejar a la familia es una cosa realmente que quizás en el momento, bueno, sí, claro, te afecta, tú te despides, esas escenas de película donde sale la mano a través del tren. O del avión. Sí, bueno, el avión muy difícil salir a menos de la puerta, ¿no? Pero sí, Bueno. ciertamente que la despedida es muy fuerte. Pero en la medida que va pasando el tiempo se hace aún más fuerte. Pero como te dije al principio, en mí funcionó como un motor para seguir adelante, porque mi objetivo era reencontrarme y buscar lo mejor para todos nosotros. En ese sentido funcionó. Pero hacerlo otra vez no me arriesgaría. Sobre todo porque más que yo como adulto, el afectado siempre van a ser los niños. Yo recuerdo nuestro hijo. En el primer momento en Madrid se vio afectado, estaba un poquito escuela, inquieto todo. en el colegio, Estaba tenía muy porque, pequeñito estaba. Se había separado de su papá, pues entonces afectado, y por lo tanto en estas situaciones, cuando uno sabe que vas a emigrar, hay que buscar la manera también de prever algunos escenarios donde va a quedar afectados los hijos, y hay que hablar de esas cosas. Se habla del que se va, pero los que nos quedamos, en dos oportunidades nosotros nos tuvimos que quedar. Fue bastante difícil el hecho de que, bueno, uno lo veía como, bueno, hablamos todos los días por videollamada, nos vemos, nos contamos todo, pero definitivamente el contacto cuerpo a cuerpo no se sustituye con nada. Y eso es algo que hay que saber, pues, que no es lo mismo pensar que uno con los amigos, la familia, desde lejos, se acostumbra a hablar por videollamada, verlos en redes sociales, que cuando se trata de la familia con la que se vive, pareja, esposo, y sobre todo si los hijos están pequeños o es una familia joven, bueno, eso también tiene sus implicaciones. Claro, claro. Así que, bueno, acá lo dejamos Sí, por hoy, por ahora. Aquí desde la ciudad de Hof, en el sur de Alemania. Será hasta una próxima oportunidad. Seguiremos abordando estos temas. Recuerden tratar de no solo detenerse a escuchar, sino, si pueden, comenten y cuéntenos sus experiencias, que estamos muy abiertos a leerlos. Muchas gracias por el espacio, gracias a ti, Herminio, y nos seguimos encontrando. Saludos.